abrir tu audio para poder saludarte. Hola, ¿cómo estás? Hola, no es que estaba viendo, no podía abrirlo aquí. Hola, buen día, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Usted Bien. cómo está? ¿Cómo estás, Julio César? Bien, bien. Vas a poder ver de cerca cómo opera un juicio oral y público. Eso nosotros somos pilotos llevando a nuestros estudiantes, a nuestros participantes, para que de una manera más directa puedan desarrollar ese aprendizaje teórico práctico a través de las distintas salas donde opera el proceso penal venezolano. Imagínate que tú vas a ir a una sala penal, a un juicio. ¿Te gustaría, Julio César? Y ya. Y a mí me gustaría asistir, claro que sí Claro, me porque gustaría. vas a estar directamente, ¿por qué? Porque nuestro instituto y conjuntamente con nuestra ilustre Universidad UDEFA, pues se ha tomado la mayor atención como centro piloto, desarrollarle al participante de una manera más directa y eficaz ese desarrollo teórico práctico dentro del ejercicio, vamos a decir así, como una antesala. Entonces ustedes van a poder de una manera más directa a los tribunales, donde van a poder visualizar, buenos días, donde van a poder visualizar un juicio oral y público, donde van a poder ver más de cerca cómo funciona un tribunal penal de control, qué es lo que pasa con las actas de investigación, a qué llamamos nosotros cadena de custodia, cómo son las penas en Venezuela. Entonces yo, dentro de mi unidad curricular denominada Prácticas Penales, buenos días, aquí se incorpora un estudiante de manera presencial, de manera más directa. Es importante de que ustedes asistan. ¿Por qué? Porque eso no lo van a ver en otro lugar. Van a poder estar dentro de un juicio oral. Y cualquier abogado quiere aprender. Ustedes lo van a tener gracias a nuestra ilustre Universidad YEPSI y a la Universidad UDEF. ¿Cómo se desarrolla el proceso penal? Básica y principalmente dentro de las cuatro etapas. Eso es lo que yo les quiero mostrar de una manera más interactiva, asistiendo a los tribunales vamos a decir así, de la República, al Tribunal Sistema Penal Ordinario. Entonces ustedes van a ver cómo es la etapa preparatoria, cómo se basa la etapa intermedia, qué es un juicio oral y público, qué se ventila en los juicios orales y públicos, porque la persona dice, yo tengo un juicio oral, ajá, pero ¿qué es lo que hay detrás de hablar de que yo tengo un juicio oral? ¿En qué se basan las salas de juicio? ¿En qué se basa la etapa preparatoria? ¿Qué es una medida alternativa de prosecución del proceso? Entonces, no, aquí nosotros, ¿verdad? Yo los voy a llevar a ustedes de la mano para que ustedes puedan de una manera más directa visualizar cómo es el proceso penal venezolano, pero de una manera práctica. No es teoría. Aquí vemos teoría dentro de nuestros encuentros en Zoom y dentro de nuestras clases, pero en el tribunal, ¿verdad? Ustedes van a poder acercarse, hablar con un juez, preguntarle, entrar en una sala de juicio. ¡Qué bendición! Van a poder desarrollar de una manera más amplia las cuatro etapas que procesa nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Sin más dilaciones, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Un placer Buenos días. saludarte. Bueno, Sandra, ¿cómo te parece la expectativa que tiene nuestra ilustre universidad con ustedes, los participantes, de llevarlos a desarrollar de una manera más directa ese aprendizaje teórico que ustedes se han venido formando? No solamente nuestra universidad es online, nuestra universidad opera a través de que el participante pueda, ¿verdad?, adquirir esos conocimientos, pero de una manera práctica. Bien. Profe, pues a mí me parece muy bien porque podemos ver directamente un juicio y pues saber de qué manera se realizan las fases dentro de él y ver de manera física pues cómo se lleva a cabo el juicio. Exacto, esa es la respuesta. Cómo ustedes salen graduados de abogados, ¿verdad? En el nombre de Dios.
Pero ¿cómo ustedes van a operar? ¿Cómo ustedes van a trabajar? Ajá, entonces ya no, ya la universidad previamente, ¿verdad? Los va a llevar de la mano para que ustedes vean, puedan visualizar cómo se desarrolla un juicio. Que cuando ustedes ya sean abogados, en el nombre de Dios, ustedes ya van, ya el camino es más fácil, ¿verdad? El recorrido es muchísimo más fácil porque ustedes ya fueron, ya saben dónde operan las salas de justicia, ya saben dónde está un tribunal de control, por ejemplo, si estamos hablando en el estado Táchira. Bien, sin más dilación, les voy a dar una breve, vamos a decir así, un contexto básico sobre cómo opera el proceso penal venezolano y cómo en los próximos días ustedes van a acudir a los sistemas de justicia, ¿sí? Más o menos tengo pautado llevarlo como en un máximo de 8 a 15 días. Máximo 8 a 15 días ya ustedes están dentro de un tribunal. ¿Sí? Y luego vamos a ver cómo desarrollan. Ustedes puede ser a través de un video, si están en foráneo, o puede ser de una manera presencial, lo que ustedes vieron dentro de un juicio. ¿Cómo? Usted, por ejemplo, aquí hay un participante, bueno, él va a ser el fiscal del Ministerio Público. ¿Qué hace el fiscal del Ministerio Público? Julio César ahorita es juez, Sandra es defensora, y María Ángel, ¿verdad? La podemos colocar de secretaria en estos casos. Bien. Mi unidad curricular se basa prácticamente en prácticas. Yo les voy a llevar a ustedes a desarrollar dentro de la esfera jurídica del proceso penal venezolano. ¿Sí? Bien, entonces, el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano antes era inquisitivo, quiere decir que todos los poderes se sumaban en una sola persona. Ahora nuestro sistema opera bajo la modalidad de acusatorio, ¿verdad? Hay que demostrarlo, tenemos que tener evidencia, fijaciones fotográficas, reseñas fotográficas, ¿verdad? No es solamente que hubo la muerte de un occiso, no, cómo se demostró, cómo se desarrolló. Entonces, el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, es importante, ojo, resaltar que nosotros somos copias de otros códigos en derecho comparado. ¿Qué significa derecho comparado? Que ustedes están en Venezuela, pero vamos a verlo a través de una visión del derecho colombiano, del derecho chileno, español, peruano y ecuatoriano. Porque nosotros somos copias, ¿verdad? Desde nuestros, si vamos a hablar en nuestros antecedentes históricos de códigos del BCG, Código Civil, vamos a hablar en esto, de los códigos Andrés Bello. Entonces, hay un conglomerado de cosas, ¿verdad? De códigos donde el legislador, ¿verdad? Quiso plasmar de una manera más efectiva y garante, ¿verdad? Esos principios de oralidad, de publicidad, de acusación. ¿Cómo es, en este caso, cómo opera en este caso el debido proceso? ¿Cómo opera el debido proceso? ¿En qué se basa el debido proceso? Acuérdense que el debido proceso, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo contempla en el 49. Ustedes, en este instante, prácticamente ustedes son la semilla, no, una plantita de abogados. ¿Sí? Ahorita ustedes tienen todo un caso. Yo les voy a hablar a ustedes de una manera práctica, como si ya fueran abogados. Por eso es que los quiero llevar de la mano a un tribunal, para que tengan un feedback más directo y puedan desarrollar de una manera más práctica esos conocimientos teóricos que ustedes están adquiriendo a través de la universidad y a través del día de hoy. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hay un privado. Doctor, tengo un privado de libertad. Está en X organismo de seguridad ciudadana. Vamos a llamar de esta manera 6CPC. Ajá, doctor, por favor, necesito su servicio. Es mi esposo. ¿Sí? ¿Ustedes cómo operarían en ese caso? Aquí es práctico. Imagínense, esto es práctico. Esto no lo van a ver en ninguna parte. Solamente en el YEXI, porque somos ventanas del conocimiento. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué sucede? Usted inmediatamente se va a acordar del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante que nuestros encuentros anoten. Es importante que un abogado tenga una agenda.
¿vale? La que ustedes quieran, una agenda. Entonces ya saben, el nombre del detenido, ¿verdad? Pedro de los Palotes, la cédula de identidad y la causa, que es el número del expediente. El Ministerio Público da un número, el 6CPC también tiene un número, y al llegar, al transcurrir el lapso procesal y entrar en conocimiento de los tribunales de control, ¿verdad? Ellos colocan un SP, ¿verdad? Y le dan un número correlativo a la causa. Entonces, ustedes se dirigen al 6CPC, pero ustedes ya tienen en su mente el artículo ¿qué? 49, que es el debido proceso. ¿Por qué? Porque un detenido no puede quedar en un estado de indefensión. ¿Cómo así? Él no puede estar sin defensor. Si usted llega a una audiencia y no hay un defensor, a él no se le puede privar de su derecho. Él debe estar, como dice el artículo 49, que es una garantía, debidamente asistido por un abogado. Estar también por un juez natural, que si el delito se cometió en San Cristóbal, Táchira, en Táchira. No se va a venir a ventilar en Trujillo. Ese es un juez natural del área donde se cometió el hecho punible, el acto típicamente antijurídico. ¿Sí? Una vez que ustedes tengan eso, una vez que se hace la denuncia o hay una flagrancia, o hay, en este caso hay una flagrancia, ¿verdad? ¿Qué significa una flagrancia? Lo sorprenden en el acto. En palabras criollas, lo agarran con las manos en la masa. Entonces, en ese instante, ¿verdad? A él lo detienen, se lo llevan a la unidad. El funcionario adscrito, ¿verdad? Al CICPC, a la Guardia Nacional, inmediatamente empieza a levantar unas actas de investigación. Pero a él lo revisa, que llevaba un celular, que llevaba un bolso, llevaba un cuaderno, que llevaba un aparato. Todo esto queda visualizado dentro de la cadena de custodia. Ustedes tienen que tener y hacer mayor énfasis, anoten un asterisco, cadena de custodia. Dentro de la cadena de custodia, ustedes van a revisar previamente cómo sucedieron los hechos y a qué hora se percató la flagrancia. Porque puede ser que le digan a las 5 de la tarde, pero su cliente o su detenido le dice, no, doctor, eso no fue a esa hora, doctor, fue a las 8 de la mañana. Por ahí ya hay una parte. Es importante revisar las actas investigativas, cómo sucedieron los hechos y cómo nada. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Alguna pregunta? Vamos. Bien, ajá. Una vez que ustedes están, bienvenida, Carol, bienvenida. Una vez que ustedes ya están en el cuerpo de investigaciones, hablando con su detenido, ¿verdad? Usted tiene el artículo 49, se presenta, yo soy el abogado del ciudadano tal, tienen que hacer un nombramiento del defensor privado. El nombre del detenido, yo, Pedro de los Palotes, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula tal. En este instante, ¿qué? Nombro como mi defensor privado al ciudadano Julio César para que me represente de manera judicial en los actos, ¿verdad? Entonces, es justicia en Mérida, en San Cristóbal, en Santa Bárbara, permiso. Bien, una vez que ya tienen el nombramiento, acuérdense ustedes de la etapa que compone el proceso penal venezolano. ¿Qué vamos a manejar aquí dentro de nuestras prácticas penales? Yo lo voy a inducir a ustedes a que sean unos abogados penales, unos futuros colegas penales, ¿sí? Porque, por ejemplo, le pueden decir, pero doctor, eso es un 236. Y usted dice, pero un momento, ¿qué es un 236? Ya usted no, ya usted va a saber en el día de hoy qué significa un 236. 236. Ajá. ¿Qué es un artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Jamás, y busquen un resaltador, se les olvide que ese es el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso, profesora? Que esa es la garantía que va a tener su detenido. ¿Por qué? Porque, sí, dime, Julio César.
Doctora, el 236 es cuando el juez decide que se quede detenida la persona, ¿no? Ajá, Cuando el juez decide que la persona se queda detenida, ajá, es lo que significa el 236, en pocas ajá. palabras. Ujú. Ahorita lo desarrollaremos más adelante, tranquilo. Bien, excelente. Entonces, ¿dónde quedé? Ajá. Entonces, en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ustedes se la van a aprender, vamos a decir, a mí en mi vida no me gusta ni cerca letreta. Yo trabajo bajo los paradigmas de investigación, de análisis, interpretación, ¿verdad? Y crítica. Yo los mando a ustedes es a analizar. Entonces, ustedes van a dar un análisis al artículo 49. ¿Por qué los había enviado en la actividad a que ustedes desarrollaran qué es la audiencia preliminar bajo una técnica? Que muchos me preguntaron qué era la técnica. ¿Por qué? Porque en la técnica usted hace un cuadro de PowerPoint, lo parte por la mitad, pero la conceptualización la coloca al lado izquierdo, por ejemplo, que es la audiencia preliminar, y luego la desarrolla en un cuadro de un mapa conceptual. ¿Para qué? Con esta técnica yo quiero que el participante fije de una manera más directa, clara y precisa los conocimientos que ustedes están adquiriendo en el día de hoy. Bien, bien. Entonces, ya ustedes hablaron con el detenido, está en la etapa preparatoria, revisaron en las actas de investigación. Esto lo tiene el fiscal en un lapso de 48 y 72 horas que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Esas actuaciones procesales se las transmiten al fiscal. Es muy importante que ustedes sepan la palabra actuaciones procesales. Aquí nosotros vamos a manejar lo que se denomina eh, eh, aquí nosotros vamos a manejar lo que se denomina, eh, vamos a decirle de esta manera, palabras técnicas, puras palabras técnicas, porque ustedes van a ser abogados. No es que esa cosa se hizo, no, 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 no. Dentro del contexto que marca el proceso penal venezolano, ustedes deben utilizar un lenguaje teórico, un tecnicismo jurídico, ¿sí? Bien. Una vez que lo tenga el fiscal del Ministerio Público, ¿quién es el fiscal del Ministerio Público? Es el que va a revisar qué, todas las investigaciones, es el que va a hacer las averiguaciones, es el que va a indagar. Fíjense que estamos hablando de averiguaciones, investigaciones, indagar si ese caso o ese delito o ese hecho que ocurrió se dio efectivamente. ¿Qué va a hacer él? Él va a revisar las actuaciones procesales, lo que le envió el órgano de seguridad ciudadana. ¿Cuáles son? 6CPC, Guardia Nacional, ¿verdad? FAE, Policía Nacional Bolivariana, cualquier órgano de seguridad nacional. Una vez que él revise todas esas actuaciones procesales, en un máximo, dice el debido proceso, hay que presentar el detenido para que él no quede en un estado de indefensión. Hay que presentar. Muchas veces si no se presenta, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ustedes pueden alegar muchísimas vamos a decir, actuaciones procesales que más adelante lo ventilaremos dentro de nuestras prácticas penales. Bueno, vamos a suponer que lo presentaron. Dentro de las 48 horas se dio una audiencia de presentación. Presentamos al ciudadano Pedro de los Palotes. Tiene que estar las figuras procesales que contempla el Código Procesal Penal venezolano, que es el juez, el fiscal, el defensor, el alguacil y la secretaria. Es decir, esto se llama de otra manera la constitución de un tribunal. Pero se puede dar el caso que en un tribunal se practique una prueba anticipada de acuerdo a la calificación jurídica del delito. Acuérdense, me gustaría que hay una ley, creo que es la del terrorismo, que se está manejando, creo que para material estratégico. O sea, ¿tenían conocimiento ustedes de eso? Bueno, por eso les quiero indagar en el día de hoy que nuestra clase va a ser netamente prácticas penales.
No es hablar del código, sino llevarlo al tecnicismo como tal. Una vez que se presenta vamos a decir en este caso, una vez que se presenta el fiscal del Ministerio Público, del juez, ¿verdad? Dándole todas las garantías previas que establece nuestra Constitución Bolivariana de acuerdo al artículo 49, él va a decir cuáles son los hechos que él vio de acuerdo a las actas investigativas que a él le llegaron. Le llegaron esto, bueno, yo le dice al ciudadano juez, seguidamente el juez le cede el derecho de palabra, ¿verdad? A la representación fiscal, a la vindicta público o al Ministerio Público. Tiene esos tres nombres. Representación fiscal, Ministerio Público o vindicta pública. Una vez que el ciudadano juez abre, ¿verdad? Da inicio, ¿verdad? A la audiencia de presentación y le cede el derecho de palabra a la vindicta pública, al fiscal del Ministerio Público, tiene que estar el detenido presente. Le hablan de las garantías constitucionales de acuerdo al artículo 49. Le preguntan si él desea declarar o no, porque él puede atenerse al precepto constitucional, ¿verdad? Nadie vamos a decir, lo obliga a declarar en contra de sí mismo o a rendir declaraciones. Eso lo establece las garantías que da dentro de los ordinales del debido proceso. Revisen el debido proceso, colóquenle verde, verde, verde con un master, ¿verdad? Con un resaltador, para que ustedes puedan tener más clara esta fijación. Profesora, disculpe, con respecto al artículo 49 también del debido proceso, quiere decir que toda persona tiene derecho a estar atenta a los cargos que se le están investigando. Sí, claro. Por eso es que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela les da, vamos a decir, dentro del proceso penal venezolano, la garantía de darle un seguimiento a cómo va el proceso, a la investigación del caso como tal. Bien. Una vez que ya está en la audiencia de presentación, ¿verdad? Le da el derecho a palabra y el juez puede asumir en esa audiencia de presentación, en ese acto, el control judicial. ¿Qué es un control judicial? Coloquen un resaltador. Un control judicial son poderes que él tiene. Él puede cambiar la calificación jurídica que ha venido dando el fiscal del Ministerio Público de acuerdo a la situación del hecho por la declaración de la persona que actualmente se encuentra detenida. ¿Verdad? Ya estamos finalizando nuestro encuentro vía Zoom. Quedaron pendientes otro encuentro y pues bueno, me alegra haber compartido con ustedes el día de hoy y se despide de ustedes gustosamente la profesora Hilda Borges, dando cierre. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les pareció la clase? Bien, bien, Profesora, excelente. bueno, Sí, los escucho. Bien, profesora, muchas gracias. No, en los próximos días nos reuniremos, otra vez haremos conexión vía Zoom para hablar de la etapa preparatoria, de la etapa intermedia, del juicio oral. ¿Qué se ventila en un juicio oral? En un juicio oral solamente se dan aperturas o continuaciones, más nada. ¿Qué es una apertura? Una apertura es que cuando ya la persona, después de la audiencia preliminar, le dicen, sí, admite los hechos, hay una suspensión condicional, hay una medida alternativa, dice, no, yo no lo hice. No, pero usted estuvo ahí, no, yo no lo hice, yo no fui. Ah, bueno, entonces inmediatamente pasa a la otra etapa y en la etapa de juicio oral y público solamente en la primera presentación dentro de un juicio oral y público se da la apertura. Nuestro Código Orgánico Procesal dice que ahí el imputado puede admitir o no. Si él admite, ahí llega. Y bueno, de acuerdo a la dosimetría penal, se le puede dar una rebaja. Buenos días, Gilson Gerardo, ¿cómo estás? buenos días, doctora. Un placer saludarlo.
Igualmente, doctor, he tenido problemas con el internet, pero aquí estamos. Qué bien, qué gusto saludarte. Gilson, bienvenidos al YEXI convenio con UDEFA. Y una vez estaba hablando del juicio oral y público. ¿Qué se ventila en un juicio oral y público? Solamente la apertura y la continuación. Ahí no hay más nada. ¿Por qué se da la continuación? Porque el imputado no admitió, no, yo no lo hice. Se adentró el juicio oral, entramos al juicio oral. Ajá, se abrió la sala, se da inicio a la sala. El imputado, Pedro de los Palotes, admite en este acto, se le dan las garantías constitucionales, admite en este acto que cometió el delito de robo agravado, por decir, o secuestro. Entonces le dice él, sí, yo lo admití. Inmediatamente se le da una dosimetría penal. ¿Qué es una dosimetría penal? Vamos, se establece una rebaja de la pena, se establece, pero si él dice, no, no, yo no lo hice, yo no admití, no, no, yo es que yo no estaba ahí, a mí me la pusieron y yo no estaba ahí. Inmediatamente el juez en la sala, estando constituido un tribunal, le dice, bueno, fijamos una audiencia de continuación dentro, dice el Código Orgánico Procesal Penal, no mayor a 10 días. Una vez que pasan los 10 días, ¿verdad? Y se abre la audiencia a continuación, se empiezan a citar los investigadores que hicieron las actas de investigación y la cadena de custodia. Entonces viene el detective X. Buenos días, buenos días. La ciudadana juez da apertura o da inicio, ¿sí? A la causa número XXX. Ciudadana, usted, de acuerdo al acta investigativa de fecha tal, dígame cómo ocurrieron los hechos. Bueno, ese día nosotros nos nombraron en una comisión, nosotros nos trasladamos al sitio del suceso donde estaba el occiso y encontramos tal, 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 y ahí es donde se refleja la cadena de custodia. Inmediatamente o seguidamente la ciudadana juez le cede el derecho de palabra a la representación fiscal, al Ministerio Público, Vindicta Pública, que son las mismas personas, y la representación fiscal le da una serie de preguntas a ese detective o a un testigo o a un experto, ¿sí? Luego, inmediatamente, la ciudadana juez le cede el derecho de palabra a la defensa. Y así hasta llegar a la culminación. Luego se dan las conclusiones. Entonces, en esta parte, mis queridos participantes, ya que estamos finalizando, nos quedarán 3 minutos. Solamente les quiero participar que vamos a acudir a los tribunales de la República. Mi unidad curricular, que es prácticas penales, es prácticas. Yo aquí los voy a inducir dentro de la esfera jurídica del mundo procesal penal ordinario y de violencia de género. Aquí ustedes van a hacer ya prácticas como tal. No vamos a tocar el Código Orgánico Procesal Penal porque es nuestra herramienta, ¿verdad? Para nosotros poder, es la que nos da el protocolo, los lineamientos, donde el legislador plasmó cómo se establecen los delitos, cómo se dan las penas, cómo se clasifican las penas y qué significa un delito, qué es el dolo, qué es la voluntad consciente, ¿verdad? Perpetrada y encaminada hacia cometer un delito. ¿Qué dolo? Yo lo pienso. Es la voluntad consciente, o sea, yo lo tengo en dónde, si es consciente, en mi conciencia. Yo tengo esa voluntad de cometer o infringir dentro de ese hecho punible. Entonces, de esa manera, nosotros les voy a hablar de que es una prueba anticipada y bueno, gustosamente, esta humilde servidora está para cualquier atención que ustedes deseen. En los próximos días yo les daré cuándo ustedes van a asistir conmigo a los tribunales penales ordinarios y ahondaremos sobre cómo está compuesto nuestro proceso penal y desarrollaremos de una manera más práctica dentro del contexto de las diferentes etapas, el juicio oral y la asistencia, ¿verdad? Que tengan ustedes un feliz día, ha sido para mí un inmenso placer y se despide de ustedes esta humilde servidora. Si tienen alguna pregunta, gustosamente se las daré. Nos resta 3 minutos. Profe, una Profesor, pregunta. Sí. No, Dime, una Julio preguntita. César.
Si uno necesita comunicarse con usted, ¿lo puede hacer vía la plataforma o se puede hacer con su número de teléfono? Creo que ahí está. Bueno, es importante resaltar que nuestra ilustre universidad, YEXI, convenio UDEPA, pues nosotros trabajamos vía online a través de la plataforma. Pero Ok, si en un caso no hay energía eléctrica o no sé, algún percance, pues pueden también comunicarse a través de mi móvil, que ustedes lo tienen en la plataforma. Bien, ok. a sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, otra compañera y yo nos escribimos, bueno, relativamente tarde en la universidad y hasta el día sábado fue que nos habilitaron en el aula virtual. Yo el día de ayer le envié un mensaje, no sé si de repente usted lo recibió a través del aula virtual, porque la coordinadora Luz nos dijo que ella pues iba a hablar con los docentes para ver la posibilidad de que nos amplíen el plazo de entrega del primer módulo. No hay problema. Yo les Y pues envío no sé si, no hay problema. Tranquilo. Nosotros somos y flexibles. bueno, pues sí, No hay problema. Estamos para darle la mano, ¿verdad? A los participantes. Claro, cuenta con eso. Vamos a abrir el aula, sí, sí, ¿sí? puede dar un poquito de información sobre la técnica de Bloomer, porque Ah, también no hay pues quedamos un problema. Es poquito, una lámina de PowerPoint, ¿verdad? Entras en PowerPoint y la vas a partir por la mitad, ¿sí? En el ala izquierda vas a colocar los conceptos, que es una audiencia preliminar, que es el artículo 49 del debido proceso, y en la otra ala, en la derecha, lo vas a desarrollar a través de un mapa conceptual. ¿Por qué quiero ok, como teórica en la mitad y la parte de mapa conceptual en la otra. Exactamente, esa es la técnica, por eso es la técnica. Este autor la quiso desarrollar de Ahora, esta manera para que el participante pueda desarrollar más ampliamente esa conceptualización. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ajá, teoría, mapa conceptual. Bien, Ok, bueno, profesora, disculpe cualquier cosita, pues le vuelvo a escribir porque como apenas no estamos hay empezando, problema. pues estamos un Estoy poquito. completamente a sus órdenes y bueno, un placer de que se hayan conectado conmigo y vida presencial. Aquí también tengo participantes y bueno, que tengan todos ustedes. Me resta un minuto si hay otra pregunta de otro participante. Espero que les hayan estado pues, Sobre el artículo 49. ajá. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es la garantía que va a tener el detenido. Es el debido proceso. Es solo sobre el profesor, artículo 49 de la ¿Cómo? Constitución. Sí.